Muy bien, en esta práctica lo que voy a intentar explicaros es un poco la citometría de flujo. ¿Para qué sirve? Pues sirve para poder identificar células que con un sistema típico de análisis no es posible diferenciarlos. Cuando vosotros pidáis alguna analítica, lo que antes se llamaba fórmula y recuento, pues entonces lo que te dice una máquina es la concentración, que significa el número de células por volumen. Normalmente aquí habla de miles de millones por litro. Eso es una situación muy incómoda de poder hablar. Y entonces esto es lo mismo que si lo multiplicáramos por 1000 y fuera por microlitro. Es decir, neutrófilos hay entre 2000 y 8000 por microlitro, monocitos entre 100 y 1000 por microlitro y linfocitos entre 950 y 5000 por microlitro. Pero lo que nosotros llamamos linfocitos en realidad es mucho más. Lo que nosotros consideramos que son linfocitos T CD4 positivo, linfocitos T CD8 positivo, linfocitos T gamma delta, linfocitos B y células NK. Esa máquina a todo lo considera que son linfocitos, pero son cosas muy diferentes. Por ejemplo, en la infección por HIV disminuye la concentración de linfocitos TCD4 y es muy importante saber cuál es la concentración que tenemos. Bueno, veremos que citometría no calcula concentraciones, calcula porcentajes, pero bueno, ver si el porcentaje en lugar de ser el 9, el 25 de todos los leucocitos, considerando leucocitos, pues, o neutrófilos un leucocito, o eosinófilos un leucocito, o bien si consideramos la población linfoide, pues entonces los linfocitos TCD4 son la mayoría de estas células. Los linfocitos T representan la mayoría y los linfocitos B pues son lo que queda. Habitualmente nunca llega a un 45%, se queda en menos, un 10, un 9, un 8. Las células NK están alrededor de un 10, los linfocitos T son la mayoría de estas células y hay más linfocitos TCD4 que linfocitos T CD8. Por eso hay un cociente, se llama CD4-CD8, que siempre es mayor que 1, suele oscilar entre 1 y 2,5. Pero ¿cómo podemos determinar cada una de estas, lo que llamamos linfocitos, cuál es el porcentaje de linfocitos TCD4, de CD8, de gamma delta, de B, de células NK? Bueno, pues como morfológicamente son muy parecidas, lo que nos centramos es de hecho están definidas en función de las proteínas que tienen su superficie. Las proteínas de superficie de células hematopoyéticas se denominan CDs, hay un acuerdo internacional de llamarles CDs, y entonces todos los linfocitos T expresan la molécula CD3 y luego en función de que sean linfocitos T CD4 o CD8 expresan CD3 y CD4 o CD3 y CD8, son mutuamente excluyentes. Hay una población que se llama linfocitos T gamma delta, que son doble negativos, no son ni 4 ni 8 negativos, que eso representan pues, el 3,5% de la población. Las células NK no expresan CD3, por eso se dice que son CD3 negativas, pero expresan el marcador CD16. Y los linfocitos B tampoco expresan CD3, tampoco expresan CD16, pero expresan el marcador CD19. Con eso, entonces, pero claro, una cosa es qué proteínas expresan y otra cosa es que lleguemos a saber qué proteínas expresan de verdad, cómo lo podemos saber. Bueno, pues para eso se utiliza lo que se llama citometría de flujo. Citometría de flujo es un sistema en donde las células pasan una a una, chocan con un láser y entonces al chocar el láser pues se produce un periodo de penumbra, como si fuera un eclipse, que nos dice el tamaño. Hay una serie de luz que sale en todas direcciones, pero una se detecta y puede decirnos cómo es el núcleo y cómo son los gránulos, que llamamos granularidad. Y luego además hay una serie de, si tiene un fluorocromo y emite fluorescencia, pues hay una serie de espejos y de lentes que permiten detectar pues las fluorescencias. Bueno, aquí es un poco más complicado lo que os he contado. Muy bien. Imaginemos que nosotros tenemos aquí varias células, tres tipos de células, ¿no? Tenemos una célula, por ejemplo, que no exprese, imaginemos que estas son células del sistema inmune y que vamos a ver si expresan la molécula CD4 o si expresan la molécula CD8. Entonces tenemos unos anticuerpos contra, por ejemplo, CD4 con un determinado fluorocromo, que es este que es cuadrado, y estos que fueran linfocitos T anti-CD8 que reconocieran que tienen otro fluorocromo. Pero en este caso fuera un triángulo. Vamos a imaginar que este es rojo y este es verde.
Bueno, pues entonces, ¿cómo podremos saber qué células expresan CD8? Pues se teñirían de rojo. Es decir, esta célula no ha unido el anticuerpo, luego es CD8 negativa. Esta es CD8 positiva y también esta célula también es CD8 positiva. ¿Cómo diferenciamos estas dos células? Bueno, en este caso CD4 y CD8 no sería un buen marcador porque CD4 y CD8 no se coexpresan en una sola célula. Tendríamos que pensar en otros marcadores que fueran en doble positivos. Pero bueno, vamos a imaginar digamos, el antígeno cuadrado, que es reconocido por un anticuerpo específico frente a ella, frente a ese antígeno, que en este caso pues también tiene un fluorocromo que se representa como un cuadrado, por representarlo de alguna manera, y estas células tendrían el antígeno cuadrado, estas células tendrían el antígeno cuadrado. Estas células no tendrían el antígeno cuadrado y serían ese antígeno negativas, estas células tampoco. Y luego estas células también, y luego tenemos este que reconoce el antígeno triángulo, pues estas células se unen, luego expresa el antígeno triángulo, luego es una célula doble positiva que expresa el antígeno cuadrado y el antígeno triángulo. Esta célula solo expresa el antígeno triángulo, esta solamente expresa el antígeno cuadrado y esta no expresa ninguno. Tenemos células negativas, positivas para un antígeno que en definitiva si utilizamos anticuerpos con un fluorocromo están teñidos de rojo. Estas células que expresan antígeno triángulo están teñidas de verde y estas células que expresan ambos antígenos están teñidas de rojo y de verde. Muy bien, ¿cómo podemos saber los colores? Pues bueno, por fluorescencia se puede saber y entonces lo que tenemos es una situación en donde aquí tenemos color verde, aquí tenemos color rojo y entonces tenemos células que están teñidas de... Aquí se ponen unos umbrales que son simplemente... Todas las células emiten un poquito de fluorescencia, emiten un poquito de verde y un poquito de rojo, pero muy poquito. Entonces tenemos células que no tienen ni verde ni rojo, o sea, son los que no te expresarían lo que hemos visto ni el antígeno triángulo ni el cuadrado. Células que están teñidas de verde, que expresan el antígeno triángulo. Células que están teñidas en rojo, que expresan el antígeno cuadrado. Y las células que expresarían ambas. En este caso, pues estamos empleando CD4 y CD8 y vemos como no hay células doble positivas. Hay células que no expresan en sangre. En timo sí que hay células doble positivas, pero en sangre no. Entonces en sangre tenemos células que son negativas para 4 y 8, positivas para 8 y positivas para 4. Solo positivas para 4. Estos serán los linfocitos TC de 4, linfocitos TC de 8 y aquí tendremos linfocitos T gamma delta, tendremos linfocitos B y tendremos células NK. Porque ninguna de estas células expresa ni CD8 ni CD4. No es exactamente así, porque algunas células NK pueden expresar un poquito de CD8, pero bueno, aquí no queda reflejado. Muy bien. Entonces vamos a ver los exámenes tal y como se plantea. Bueno, pues vamos a ver diferentes preguntas sobre citometría. Vamos a ver cómo yo lo podría plantear. Se tiñen leucocitos con un anticuerpo anti-CD3 unido a un fluorocromo que se llama FL1, que por ejemplo emita en verde, y un anticuerpo anti-CD8 en un fluorocromo que emita en rojo. La intensidad de fluorescencia en verde se pone en el eje de las X. Aquí tenemos pues en el eje de las X está CD3 y FL2, que es el anti-CD8 en el eje de las Y. Y aquí tengo CD8 y CD3. Muy bien, ¿dónde estarían las células que habitualmente nos encontramos en la población linfoide? Pues muy bien, tendríamos aquí unos cuadrantes, igual los cuadrantes que se reflejan en esta gráfica. Tenemos el cuadrante superior izquierdo, superior derecho, inferior derecha e inferior izquierda. Muy bien, ¿qué se encontrarían en el cuadrante superior derecho? Pues las células que sean CD3 positivas y CD8 positivas, serían los linfocitos TCD8. ¿Qué células se encontrarían aquí? Son CD3 positivas y CD8 negativas. Luego expresan los linfocitos TCD4 y los linfocitos T gamma delta. Las células NK pues podrían encontrarse o bien son CD3 negativas y son un poquito CD8 positivas o nada. Las encontrarían aquí y aquí, que no estaba reflejado. Los linfocitos B no expresan ni CD3 ni CD8, pues sería el cuadrante inferior izquierdo. Pues entonces vamos a ver cómo las preguntas que yo planteo. ¿En qué cuadrante se encontrarían los linfocitos T? Pues los linfocitos T se encontrarían en el cuadrante superior derecho y inferior derecho. En el superior derecho los linfocitos TCD8, en el inferior derecho el resto de linfocitos TCD4 T gamma delta.
¿En qué cuadrante se encontrarían los linfocitos TCD4? Pues en el cuadrante inferior derecha. ¿Por qué? Porque los linfocitos TCD4 son CD3 positivos, pero son CD8 negativos, se encontrarían aquí. ¿En qué cuadrante se encuentran las células T y que no son T y que son CD4 positivas, CD8 negativas? Pues bueno, si no son T, estarían en este cuadrante, y si son CD4 positivas pero CD8 negativas, pues como aquí solamente tenemos CD8, pues serían CD3 negativas, CD8 negativas en el cuadrante inferior izquierdo. ¿En qué cuadrante se encontrarían células T, células que no son T y que son CD8 positivas? Pues si no son T, se encontrarían aquí, pero si son CD8 positivas, se encontrarían aquí. CD3 negativas, CD8 positivas en el cuadrante superior izquierdo. ¿En qué cuadrante se encontrarían los linfocitos B? Pues no expresan ni CD8 ni CD3 en el cuadrante inferior izquierdo. Muy bien, aquí es una técnica un poco compleja en donde se tiñen, es capaz de detectar si una célula está secretando interleucina 2 porque se evita la secreción y bueno, se permeabiliza la membrana, es una cosa un poco complicada. Pero aquí lo que necesitamos saber es que hay células, vemos con un anticuerpo anti-IL2 y un anticuerpo anti-interferón gamma o anti-TNF o anti-IL4, pues entonces ver qué células están secretando IL2 o interferón gamma o TNF o IL4. Muy bien, voy a hacerlo un poco más pequeño porque si no, no vamos a ser capaces de verlo todo. Dice, ¿cada punto representa una célula? Sí. En este es un tipo que se llama dot plot, en que cada punto representa una célula. Cada célula pues está marcada o no ha unido anticuerpo anti-interleucina 2 o unido solo interleucina 2 o anticuerpo anti-IL2 o anticuerpo anti-IL2 más interferón gamma, también interferón gamma o solo interferón gamma. ¿Qué especificidad tendrán los anticuerpos empleados? Pues anti-IL2, anti-interferón gamma, anti-TNF y anti-IL4. ¿Hay linfocitos T que no secreten ni L2 ni interferón gamma? Bueno, pues entonces, si no secretan ni IL2 ni interferón gamma, de todos los paneles hay que utilizar el panel denominado A, en que está interleucina 2 interferón gamma. Las células que no secretan ni interleucina 2 ni interferón gamma estarían aquí, no se tiñen ni con anti-L2 ni con anti-interferón gamma, y sí que las hay. ¿Hay linfocitos que no secretan? Pues sí que los hay. De hecho, son el 80%. Sí, en el 80%. Debería haber puesto aquí una señal, pero bueno, no la he puesto. La mayor parte de los linfocitos que secretan interleucina 2 también secretan interferón gamma. Bueno, pues vamos a ver. Estos son los linfocitos T que secretan interleucina 2. Cuadrante superior izquierdo más cuadrante superior derecho. ¿Cuál es más frecuente? ¿Los que secretan también interferón gamma o los que no secretan interferón gamma? Pues los que secretan interferón gamma, que están teñidos con anticuerpos anti-L2 y anti-interferón gamma. Son más frecuentes porque son el 15% frente al 3% que solo secreta interleucina 2 y no interferón gamma. Hay más de las que secretan interleucina 4 que las que secretan interferón gamma. Pues vamos a ver aquí. Aquí las que secretan interleucina 4 son estas células que no secretan interferón gamma y estas células que también secretan interferón gamma. 0,5% más 1%, 1,5%. En cambio, las células que secretan interferón gamma son el 18% más 1, el 19%, pues son no es cierto, es falso. Hay células que secretan TNF que no secretan interleucina 2. Pues tenemos que ir al de TNF y interleucina 2. ¿Hay células que secretan TNF y que no secretan interleucina 2? Sí, las que están en el cuadrante superior, el cuadrante inferior derecho. El porcentaje de células que secretan IL2 será la suma de los porcentajes de los cuadrantes superiores. Bueno, pues aquí en este caso las que secretan interleucina 2 siempre están en el eje de las Y y efectivamente en ambos casos, tanto cuando las células están teñidas con anti-L2 más interferón gamma o más anti-L2 más anti-TNF, pues entonces vemos como en ambos casos las células que secretan interleucina 2 es la suma del cuadrante superior izquierdo más superior derecho. En este caso, por ejemplo, las que no secretan IL2 y no secretan interferón gamma y las que secretan IL2 más interferón gamma. Pues aproximadamente el 18%. Bueno, pues en este caso
en la figura 1 se muestra CD3 y CD19, en que solo incluye linfocitos y monocitos y TB, NK y monocitos. Las células NK son algunos de los puntos del cuadrante superior o inferior derecho. Es imposible. Las células NK no expresan ni CD3 ni CD19, luego está en el cuadrante inferior izquierdo, es falso. Los monocitos son algunos de los cuadrantes superior izquierdo. En el superior izquierdo tendrían que ser CD3 positivas y eso no lo son. O por tanto también es falso. La concentración de linfocitos T en este paciente son 70 células por microlitro. No, porque las citometrías determinan porcentajes, no concentraciones. Esto no es 70 células, son un 70% de cada 100 puntos, 70 caen aquí. Los linfocitos T gamma delta son algunos de los puntos que se localizan en el cuadrante superior izquierdo. Pues sí, porque los linfocitos T gamma delta son CD3 positivos, CD19 negativos. Luego son CD3 positivos, están aquí y aquí, a ser CD19 negativos en el cuadrante superior izquierdo. Los linfocitos TCD4 se encuentran en el cuadrante superior izquierdo, efectivamente también los TCD8 y los T gamma delta, todos los Ts. Y el porcentaje de linfocitos B es del 90%. Los linfocitos B son los que son CD19 positivos y también son CD3 negativos. No son el 90%, son el 10%. Muy bien, con esto hay más ejercicios, pero tenéis que hacerlo vosotros.